Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Hoy con un tema bien interesante que ustedes han pedido muchísimo, pero antes, atención, antes. Por favor, recuerde suscribirse a este canal para que haga parte de esta comunidad, para que usted me pueda escribir ahí en los comentarios, oiga Joana, yo quiero que hable de esto, quiero que invite a esta persona, me gustó su video, me gustó ese testimonio, pues para eso, por favor, suscríbase a este canal y así podemos tener un contacto directo. Recuerde darle like a estos videos, es muy importante para mí y también para YouTube que ustedes le digan, oiga, ese video de esa señora Joana me gusta. Así que recuerde suscribirse, darle like y por supuesto dejar todos sus comentarios. El tema de hoy lo pidieron a través de esos comentarios y es sobre criptozoología, que básicamente es el estudio de algunos animales que están ocultos. Muchos de los retractores dicen que esto es una pseudociencia, que la criptozoología básicamente se arma de ideas, de leyendas y de historias para tratar de estudiar animales que incluso pueden ser inexistentes. Esto es un tema de debate, sin embargo, quiero decirles que alrededor del mundo y a lo largo de la historia se nos han presentado muchos animales que incluso creíamos que era imposible interactuar con ellos, que eran monstruos, que eran seres de otro estado, de otro planeta, y que con el pasar del tiempo pues se ha ido demostrando que realmente eran animales reales. Y por eso hoy aquí vamos a hacer un top de esos famosos animales, de esos criptodos que están presentes en nuestro imaginario, en nuestras leyendas, pero que también quizás no podríamos saberlo si en muchos años se nos puede mostrar que efectivamente fueron reales. Y aquí quiero retomar lo que les dije en el video cuando hablábamos de misterios de los mares, y es que hay zonas que para nosotros como seres humanos han sido realmente inexploradas, que no sabemos qué hay en las profundidades del mar, que hay en algunos lugares que han sido poco explorados por los seres humanos. Quizás allí nos vamos a sorprender y vamos a encontrar estas criaturas que muchos consideran que son leyendas, otros que son realidad, pero que sin duda abren nuestra mente para entender que hay muchas formas de vida. Así que bienvenidos a Ventana al Misterio, bienvenidos a este top sobre animales ocultos o criptozoología. Abro esta ventana del misterio para que empecemos a hablar de criptozoología. Y el primer animal aquí, o monstruo, para muchos, es sin duda algo que nos ha dado de hablar por muchísimos años. Y es el famoso monstruo del lago Ness. Sí, señor, un lago gigante que queda en Escocia, un lago que realmente está lleno de lodo y es muy complejo de meterse allí, de que las personas se metan allí, primero porque la temperatura es muy fría y segundo por la cantidad de lodo que tiene este lago. Pero sin duda alguna este ha sido un referente muy importante, no solamente para la cultura de ese lugar, sino también que creo que para todo el mundo. Ese famoso monstruo del lago Ness, o conocido también como Nessie, una figura que aparentemente es muy similar a los dinosaurios. Y de esta historia se empieza a hablar precisamente por allá en el 560 a.C., porque los habitantes de ese territorio cerca de ese lago planteaban que allí
habían unos seres mitológicos que se llamaban los Kembers, que eran seres malignos, seres que le generaban terror, seres que lo que hacían era transformar su figura, llamar la atención de las mujeres, atención a esto, y cuando podían conquistarlas porque se convertían en un gran hombre guapo y conquistaban a esas mujeres, luego se transformaban en este demonio maligno que finalmente terminaba sumergiéndolas en esas aguas. Y estos son leyendas muy antiguas que muchísimos asemejan precisamente con ese remanente que quedó de esas figuras, transformándolo después al famoso monstruo del lago Ness. Y la referencia principal de este monstruo, la primera vez que se habló de él, fue más o menos en el año 565, gracias a los textos de un personaje llamado San Columba. San Columba era un irlandés, un monje misionero de la Edad Media que iba recorriendo estos caminos, y resulta que en sus memorias San Columba contó que allí, cuando estaba muy cerca de ese espacio del lago Ness, él vio una figura, un monstruo gigante que paseaba por ese lago, que además ese monstruo gigante estaba atacando a una mujer, y que Sacolumba con mucha fuerza fue y combatió con ese monstruo para salvar a esa mujer que estaba en peligro. Y esa es la primera referencia, porque él lo llama así, el monstruo del lago Ness. Y empieza a surgir una leyenda de la cual alrededor también se crea toda una cultura. Este pueblo de Ness pues se dedica precisamente a conservar la historia de su leyenda principal. Por eso es que allí todo el tiempo están en las tiendas, en los centros culturales, en el lago, la leyenda de este famoso Nessie, como ellos lo llaman de cariño, y conviven además con esa leyenda porque es lo que lleva turismo hacia este lugar. Pero sin duda alguna, la cúspide de esta leyenda del monstruo del lago Ness se da en el siglo XIX, cuando los medios de comunicación también empiezan a ser importantes, sobre todo los periódicos, porque es allí cuando un periódico local llega y saca nuevamente la leyenda del monstruo del lago Ness, tras cubrir la historia de unos marineros que aseguraron que estaban en ese lago tratando de explorar algunas cosas, y que de pronto vieron una figura de un monstruo, de un ser que ellos no podían identificar, rondando el barco en el cual ellos se encontraban. Allí explota nuevamente toda esta historia que venía de atrás de San Columban, y empiezan los medios locales a hablar del famoso monstruo del lago Ness. Pero no solo eso, sino que esta publicación, que era de un periódico de ese pueblo, se vuelve tan popular que los periódicos de Londres enloquecen y dicen: tenemos que viajar hasta allá, verificar qué es lo que está pasando y empezar también a ahondar más sobre esa historia del monstruo, tratar de entender y poder de esa manera pues dar una maravillosa historia. Recordemos que para esa época el tema o las historias amarillistas eran lo que más llamaba la atención, y sin duda alguna a esto fue lo que llegaron precisamente estos periodistas desde Londres, a tratar de contactar con esos marineros que hablaban de ese famoso monstruo que avistaron, a tratar de escuchar a otras personas de ese territorio para tratar de entender un poco más la leyenda. Y surge allí
pues todo el tema mediático que además es impulsado en 1934 por esta famosa foto. Sí, señores, esta es, según algunos, la foto oficial y la prueba reina del famoso monstruo del lago Ness, de Nessie. Una foto que fue aparentemente tomada por un cirujano llamado Robert Wilson. Robert Wilson era el cirujano de esta localidad, súper prestigioso, y le pasó esta fotografía a un periódico llamado el Daily Mail, y esta fotografía pues fue sin duda alguna una sensación no solamente en Londres, sino que alrededor del mundo, diciendo que habían unas pruebas fehacientes de que existía ese famoso monstruo. Lo habían podido ver, pero además fotografiar. Resulta que muchos años después, este señor salió a decir, oiga, resulta que yo presté mi nombre para esta fotografía, pero esta fotografía realmente era falsa. Yo no fotografié a ese ser, es una especie de montaje que se hizo, y allí pues digamos que se cae el mito sobre las pruebas de este famoso monstruo. Sin embargo, en el imaginario siempre vamos a encontrar esta imagen como una prueba fehaciente de que existe ese monstruo dentro de ese lago. A partir de ese momento, además, dentro de esta localidad empiezan a crear grupos, asociaciones, que van en búsqueda del famoso Nessie, que llegan hasta ese lugar. Se crean además grupos de turismo invitando a la gente a visitar esta localidad y a ir en búsqueda del avistamiento de este monstruo, y prácticamente esto se convierte además en la fuente de ingreso principal de este lugar. Todo, como les decía antes, va direccionado precisamente a guardar esta leyenda, a que permanezca en el imaginario, no solamente de las personas de allí, sino también de los turistas, esta sensación fabulosa de que en ese lago hay un ser mítico, un ser que no se puede explicar y que ronda esas aguas todos los días, y allí se crea, digamos, que todo este tema turístico alrededor del famoso Nessie. Pero miren, es tan impresionante que cada año sin duda alguna vamos a tener noticias de supuestos avistamientos de este animalito, de este Nessie. En el 2014, por ejemplo, varias personas aseguraron que vieron a Nessie gracias a Apple Maps. Entonces, que estaban allí explorando, se metieron al lago y ahí salió una figurita, algo particular, algo rarito, que puede ser ese famoso monstruo. Y empieza esto a tener un atractivo bien interesante en redes sociales, a difundir estas imágenes, pero finalmente dicen como, oiga, esto no es ningún monstruo, se trata simplemente de la aleta de una embarcación, y no tiene nada que ver con la supuesta cabeza del famoso Nessie. Entonces ahí para toda esta historia. Resulta que en agosto del año pasado, del 2023, una asociación que es precisamente el Centro del Lago Ness decidió emprender una búsqueda exhaustiva del famoso Nessie. Y esta búsqueda, pues de lo que se trataba era de reunir a varias personas alrededor del mundo que estuvieran interesadas en ir a explorar el lago, además con una tecnología bien interesante para tratar de obtener pruebas sobre este monstruo. Se reunieron 300 personas, entre esta asociación, este grupo, turistas, especialistas, incluso científicos, que además llevaron una cantidad impresionante de cámaras que pusieron estratégicamente en alrededor del lago, que es muy grande,
para tratar de capturar alguna imagen o video al respecto, y también llevaron micrófonos que podían insertar en el lago para tratar de capturar algún sonido extraño que les diera precisamente esa famosa pero muy requerida señal de que existe precisamente ese monstruo allí en ese lugar. Estuvieron durante varios días, esto fue una noticia además mundial que salió en casi que todos los periódicos, hablando precisamente de esa búsqueda exhaustiva, pero después de casi 10 días de estar allí, los resultados pues no fueron como muy impresionantes. Sin embargo, el líder de ese grupo dijo: oiga, pues puede que no hayamos obtenido fotografías, pero sin duda alguna sí obtuvimos el registro sonoro de algo muy extraño. Este señor se llama Alan McCann, y Alan McCann dijo: vamos a revisar esos sonidos porque algo quedó ahí, y luego vamos a comentarles qué fue lo que realmente encontramos. Pues quiero decirles que ha pasado ya un año y hasta el momento no hemos tenido información de esos supuestos sonidos que se obtuvieron con estos micrófonos que se insertaron en el lago. Y allí sigue creciendo la leyenda. Sin embargo, la figura del monstruo del lago Ness sigue dando no solamente para libros, sino para miles de referencias en muchísimas series conocidas, también para películas, hablando precisamente de esos monstruos del mar, de esos monstruos ocultos que no hemos logrado identificar. También se habla mucho de qué es el famoso monstruo, o sea, a qué animal se puede asemejar, y como se les dije al inicio, plantearon que se trataba precisamente de un dinosaurio, que era esto por su figura muy alargada y también haciendo semejanza precisamente a esa fotografía de Robert Wilson. Y muchos han dicho que se trata precisamente de un plesiosaurio, que se asemejaría a un plesiosaurio, una criatura acuática prehistórica, por precisamente ese cuello alargado, esa cabeza pequeña y unas aletas que lo que generan es propulsión bajo el agua. Pero muchos han refutado esta idea por varias cosas. Uno, porque han pasado miles y miles y miles de años y no se podría conservar un plesiosaurio con tanto tiempo allí en ese lugar. Dos, porque además, como les dije desde el inicio, este es un lago que además está lleno de lodo y sería muy complejo que un animal tan grande como un plesiosaurio pues pudiera estar allí viviendo sin ningún inconveniente. Entonces estas teorías han sido muy debatidas sobre semejanza o esta similitud que tiene este famoso Nessie con esos plesiosaurios. Sin embargo, y sin duda alguna, para mí es el mito, la leyenda, la historia más atractiva de todos estos seres que pareciera que no conociéramos y que quizás conviven con nosotros. Pero vamos al número 2 y esta vez nos vamos a Chile con el famoso cuero, que además tiene varios nombres. Algunos le dicen también el cuero vivo, otros le llaman el cuero del agua o incluso manta del diablo. Y es que el cuero sin duda es la figura más emblemática dentro de la historia de Chile. Y además alcanza a captar un poco de Argentina, porque también se tiene ese mito, esta historia en la Patagonia. ¿Y de qué se trata? Pues básicamente es un fragmento, una parte del cuero de una vaca que está dentro de los lagos y de los ríos gigantes de Chile,
Muy especialmente esta leyenda está asemejada a la isla de Chiloé. Se supone que allí es como el territorio especial en donde convive este famoso cuero. Como les digo, un pedazo de fragmento de vaca que además tiene unos tentáculos larguísimos, pero además es plano. Muchos otros lo asemejan con una mantarraya y se cuenta, dice la leyenda, que con esos tentáculos tan largos y tan extensos que tiene este famoso cuero, él llega hasta las orillas de los ríos y de las lagunas, y allí, a través de esos tentáculos, lo que hace es capturar a personas o animales muy grandes y llevarlos hasta las profundidades de las aguas para luego devorárselos. Es una historia bien fuerte que sigue estando presente en la cultura de los chilenos desde hace muchísimos años. ¿Y cómo surge la leyenda? Pues la leyenda cuenta que una lavandera estaba allí en un río, precisamente haciendo sus labores, pero ella tenía un bebé muy pequeño que había dejado al lado, a la orilla de ese río, y de repente, mientras ella estaba distraída lavando su ropa, pues aparece ese famoso cuero con esos tentáculos terribles, arrastra al bebé y finalmente pues este pequeño es consumido por este ser, este monstruo, este animal de las aguas que recorre Chiloé. A partir de allí, digamos que se expande esta historia y todo el mundo empieza a hablar y además a generarle mucho miedo ir a estos lugares porque creían que se iban a encontrar con ese famoso cuero. Algunos dicen que realmente este animal es una mantarraya gigante, sin embargo, pues no hay pruebas al respecto. Es tan emblemática esta figura en Chile que incluso se habla de la manera de enfrentar al famoso cuero vivo. ¿Y cómo se hace? Cuenta la leyenda que este ser sale a las orillas del río o de las lagunas a tomar un poco de sol, a descansar y también a visualizar una que otra víctima. Pero si usted llega a ver ese cuero, pues lo que debe hacer es lanzarle una rama de espinas. Con eso llama la atención del animal, pensando que es una presa, y resulta que cuando la va a atrapar, pues esas espinas se le clavan al cuero y allí pues queda atrapado de alguna manera. Esa es una opción. ¿Cuál es la otra forma de combatir a este cuero vivo? Pues solo lo puede hacer una persona especializada. Y estas son las famosas machi. Las machi lo que son es curanderas, sanadoras del pueblo mapache, que es, digamos, que la tribu indígena más importante y más grande de Chile. Y estas mujeres tienen un don muy especial porque son sanadoras y pueden tener el contacto directo con los espíritus del más allá, espíritus benignos y malignos, que lo que hacen es generarle poderes a estas mujeres para que logren combatir el mal, para que logren enfrentarse a ese famoso cuero vivo, atraparlo y poderlo capturar y así evitar que él sea el que consuma a algunas personas. ¿Y cómo lo hacen? Es todo un ritual. Se plantea que a través de una planta que ellos la conocen como el calafate, que realmente es un producto ancestral, lanzan esta calafata, además que va todo un ritual completo para poder lograr atrapar a ese famoso cuero. Un proceso bastante complejo, bastante tradicional, que según algunos pobladores pues ya lo han hecho durante varias veces estas mujeres que tienen toda la sabiduría y que logran contactarse con estos seres. Y es que miren, si lo hablamos desde el estudio antropológico, pues se cree que estas historias del famoso cuero vivo vienen de los huelufes, de los espíritus malignos, considerados así precisamente por el pueblo mapuche.
espíritus que están allí para generar el mal a las personas, y pues ellos con toda su sabiduría de alguna manera evitan ese contacto o esa maldad de esos monstruos. Ya saben, el cuero vivo o el cuero simplemente, un monstruo que también está dentro del mar. Y aquí me causa muchísima curiosidad, o dentro de las aguas, y aquí me causa muchísima curiosidad precisamente esa idea tan particular que tenemos de lo que hay oculto en el mar. Y quizás esto está muy relacionado con el poco conocimiento que tenemos de esas profundidades y lo poco que las hemos explorado. Porque miren, en el número 3 vamos a tener otra historia que yo sé que les va a llamar mucho la atención, porque seguramente ustedes han escuchado de las famosas sirenas. Sirenas que lo que hacen es, con su canto, atraer la atención de los marineros para luego atraparlos y también llevarlos a las profundidades del mar. Y miren, vamos por nuestra tercera historia y todas están relacionadas también con esa idea fantástica de los monstruos que surgen en las profundidades del agua. Pero hoy vamos a enfocarnos específicamente a la sirena de Paca, ese ser mitad mujer, mitad pez, que, como les digo, lo que hace es llamar la atención de no solo los marineros, sino quienes estén alrededor de algún lago, río, laguna o mar. Y específicamente Paca queda ubicado en Junín, esto en el Perú, y allí está esa laguna gigante de Paca, que es una zona turística increíble, que además vive de todas estas mitologías y de todos estos seres increíbles, porque alrededor de la creación de esa laguna pues hay mucho que contar. Y vamos a arrancar con la historia desde el inicio para que ustedes entiendan cómo surge ese mito de la famosa sirena de Paca. La creación de esta laguna tiene una historia bastante fuerte, y es que según los habitantes, Dios un día bajó hasta lo que era Paca en ese momento, un pueblo en el que las personas no se comportaban de la mejor manera, y Dios quiso bajar a darles una lección. Era un territorio bastante rico, lleno de muchísima abundancia, y la gente era muy egoísta. Dios baja, se convierte en una especie de mendigo y empieza a pedirle favores a los pobladores de Paca, sin recibir ayuda de ellos y además siendo menospreciado, hasta que llega a una casa pidiendo ayuda, y una mujer muy humilde, que además vivía con su hijo allí en este lugar, le ofrece lo poco que tenía, un pedazo de pan y agua. El hombre, en este caso Dios, pues en modo de agradecimiento, le dijo a la mujer que la iba a sacar de ese lugar y la iba a llevar hasta la montaña junto con su hijo en agradecimiento, pero con una condición. Iban a pasar cosas muy complejas en el camino y ella no podía mirar hacia atrás, independientemente de lo que escuchara, de lo que sintiera. No podía voltear su mirada. Cuando la mujer decide salir con este hombre, con Dios, empiezan a suceder unas cosas bien extrañas. Y es que poco a poco de las montañas van saliendo chorros de agua gigantes. Y hubo un momento en el que hubo un colapso, porque además Dios llevaba una especie de tambor, y mientras iba tocando ese tambor, esos chorros de agua se expandían aún más, hasta que llegó un gran diluvio. Cuando llega ese gran diluvio, ellos ya iban muy lejos, pero el grito de las personas pidiendo ayuda, el ruido, hace que la mujer voltee su mirada a ver qué es lo que está sucediendo. En castigo, según la leyenda, Dios la convirtió en una piedra. Esta piedra que ustedes ven allí,
que representa a la mujer con el niño por no haber seguido las indicaciones de Dios. Y es así como surge esta gran laguna de Paca, una laguna maravillosa, hermosísima, que como les digo es actualmente fuente de un gran turismo. Pero alrededor de esta historia de la creación de esta laguna, pues también llegan y surgen otros mitos, como el mito de la sirena. Y el mito de la sirena nos habla que en las profundidades de la laguna de Paca está esa mujer mitad hermosa y mitad pez, y que además va acompañada, atención a esto, por un toro negro gigante. Ella es la que domina a este toro, que además sale en búsqueda de alimento. ¿Y cuál es el alimento? Pues no solamente animales, sino también personas. Se supone que este toro y esta sirena trabajan en conjunto, la sirena con su cántico y su belleza atrapando a estos marineros, y el toro pues también ayudándole a arrastrarlos hasta las profundidades de esta laguna para luego consumirlos. Una historia un poco mezclada con terror, pero que sin duda se destaca allí en este espacio, en este territorio. Ustedes saben que las leyendas tienen muchísimas versiones, y en este caso la historia de la sirena de Paca también tiene, digamos que varias divisiones. Por un lado está esa sirena que de alguna manera maneja o controla ese toro feroz, pero también nos hablan de esa famosa sirena de cabello largo y dorado, que además se sienta a la orilla de la laguna de Paca a peinarse los cabellos, a cantar en las noches de luna llena, atrapando a esos famosos marineros para finalmente llevarlo hasta las profundidades de la laguna de Paca. Un lugar sin duda místico, lleno de cultura, lleno de tradición y con la historia de un ser bastante curioso del que muchos hemos hablado, que son esas famosas sirenas. Y ahora vamos para nuestra última historia, nuestra cuarta historia. Esta vez nos trasladamos del agua a la selva o a los bosques de Brasil específicamente, porque allí hay un ser que es bastante escuchado o resonado por ser el protector de los bosques y de la selva brasilera. Se llama el curupira. El curupira es un ser pequeño, su cabello es de color rojo, su característica principal es que sus pies, atención a esto, van hacia atrás. Camina con los pies torcidos, diríamos en Colombia. Y esta característica es muy importante porque lo que genera en este ser es que no pueda uno identificar en qué lugar está. De alguna manera, quienes lo han buscado, pues no obtienen, digamos que resultados específicos, porque este ser pues nunca va a dejar una huella clara sobre su paso por la selva. Pareciera que estuviera allí como un protector, como un elemental, pero además también es un ser que sin duda genera muchísimo terror. Muchísimo terror, ¿por qué? Porque además de estar allí en la selva, lo que hace es espantar de alguna manera a esas personas que llegan hasta estos lugares. Se dice que hay una maldición bien grande sobre quienes entran a la selva y a los bosques de Brasil buscando obtener de alguna manera un beneficio de la naturaleza, y allí aparece este famoso curupira a proteger este territorio. Y la primera referencia de este ser data de 1560 en el diario de quien fuera el fundador de la ciudad de Sao Paulo, el señor José de Anchieta. Y escuchen con atención, les voy a leer exactamente qué era lo que
él describió. Es sabido por el boca a boca que hay ciertos demonios que llaman curupira, que les sucede muchas veces a los indios en el monte, dándoles azotes, maltratándolos y matándolos. Son testimonios recogidos de nuestros hermanos que algunas veces vieron a los muertos. Se dice que este ser precisamente es vengativo. Si llegas a la selva a cortar algún árbol, pues ahí va a estar el curupira para no solamente causarte terror, sino sacarte rápidamente de la selva. Además tiene otras características. Según la leyenda, él puede imitar la voz de los seres humanos y esto le sirve para darle indicaciones erróneas a quienes llegan a la selva y terminar embolatándolos, haciéndolos perder en ese territorio que pues no conocen tan bien. Por otro lado, se dice que tiene unos fuertes gritos, unos gritos agudos que hace precisamente aterrorizar a estas personas para evitar que se internen en estos bosques y en este territorio que él sin duda lo que busca es proteger. Y miren, cuando yo les voy contando esta historia, lo asemejo también muchísimo a las historias que nos cuentan sobre los duendes, que parecieran también en algunos casos proteger la naturaleza y además con la característica de hacer perder a la gente, de desorientarla. Historias que nos transportan, que nos ayudan a imaginarnos que existen seres mitológicos, seres que no hemos podido identificar, que quizás conviven, que además no solamente son protectores de ciertos espacios de la naturaleza, sino que también pareciera que estuvieran allí para generar un poco de terror a los humanos, una especie de venganza quizás si lo quieren ver de esa manera. ¿Qué opinan de estas historias? ¿Cuál de todas les llamó más la atención? ¿Cuál quisiera que ahondáramos? ¿Conocen ustedes otros seres de los cuales podemos hablar aquí? Pues si los conocen, los invito, como siempre, a dejar ese recomendado en la cajita de los comentarios de este video, que le den dedito arriba y además se suscriban a este canal también, que nos ayuden a compartir este video con otras personas, que ustedes sepan que les gusta este tipo de contenido. Gracias nuevamente por estar aquí en Ventana al Misterio, gracias por darme ideas de contenidos y recuerden, creo que este es el mensaje que les quiero dejar con este video, que tenemos que aprender a convivir con la naturaleza, que tenemos que aprender a convivir con otros seres que quizás nos pueden generar terror, pero que también nos llaman a la reflexión de convivir con tranquilidad y con respeto con los seres humanos y los diferentes hábitats que estos y los animales y las diferentes hábitats que estos pueden tener. Así que por hoy cerramos esta ventana al misterio.